Voy a estar compartiendo 6 temas que tratan con las promesas de Dios. Y he estado estudiando sobre esto y voy a hablar de unos temas que creo que son importantes porque, por ejemplo, el otro domingo voy a hablar de la sabiduría. Porque hay muchos cristianos muy tontos cuando Dios promete darte sabiduría. ¿Por qué sufres? Por no buscar la dirección de Dios. Porque Santiago dice, si a alguno le falta, ¿qué? Sabiduría, que se la pida a Dios. Pero ¿por qué cometemos tonterías? ¿Por qué decimos cualquier cosa? ¿Por qué nos metemos en problemas? Por no reclamar la promesa de Dios para nuestras vidas. Así que lo que voy a estar hablando, no simplemente quiero tocar el aspecto de las promesas de bendiciones que Dios te va a dar, estés en obediencia o no estés en obediencia, Dios de todos modos te promete que te va a bendecir. No, eso es una mentira que el diablo te ha hecho creer. Todas las promesas, fíjense lo que voy a decirles, todas las promesas en Cristo son sí, pero en Cristo, no en tu voluntad, no en la mía, no en lo que yo quiero, sino en Cristo. Así que si yo me encuentro obedeciendo, caminando en lo que Dios quiere para mi vida, yo puedo y tengo la libertad de reclamar esas promesas. Pero ¿cómo voy a reclamar una promesa si no ando en el Señor? Ahora, hay cosas que Dios por su naturaleza ya nos da a los buenos y a los malos, a los feos y a los guapos y amados y a los pecadores y a los santos. El sol, el aire, todo lo que tú y yo disfrutamos, pero eso ya es parte de su naturaleza. Pero hay cosas espirituales que Dios quiere darte y no las vas a recibir si no entendemos estos principios. Hoy voy a hablar sobre las promesas de Dios y quiero tocar un tema, amados, es la fidelidad. Porque a veces dudamos si Dios está con nosotros. A veces dudamos, amados, si en verdad Dios camina con nosotros. Porque cuando se pone difícil la circunstancia, cuando se pone difícil, amados, a la vida, es cuando tú y yo empezamos a cuestionar las promesas y el poder de Dios sobre nosotros. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea que nunca vas a sufrir más allá de lo que, amado, la raza humana pueda soportar. Algunos tenemos algunos sufrimientos totalmente diferentes, no todos son los sufrimientos, unos aguantan más que otros, pero Dios ve lo que tú puedes aguantar para poder permitir la forma de tu vida que le está dando. Pero dice aquí Pablo, dice, pero, y lo subrayé estas 3 palabras, Dios es, ¿qué? Aquí hay una promesa increíble que habla del presente, no que Dios va a ser fiel, no que Dios ha sido fiel, sino que Dios es. Habla de tu circunstancia presente, lo que estás viviendo. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Dice, no permitirán. En otras palabras, Dios no causa la tentación en tu vida. Dios no anda buscando una tentación para poner. No. El diablo no va a hacer nada sin que Dios lo permita. A eso se refiere. Porque tú eres un hijo de Dios. Y todo lo que el diablo quiera hacer en contra de ti tiene que pasar por la autorización de Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque Dios está viendo tu corazón y sabe que necesita comprobarle al diablo o comprobarte a ti mismo que Él sigue siendo fiel. Dice, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan, ¿qué? Resistir. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay muchos personas o cristianos que no resisten? ¿Por qué se desaparecen? ¿Por qué no aguantan vara? ¿Por qué reniegan de Dios? ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Por qué se van de la fe? Porque, amados, no entendieron el plan perfecto que Dios estaba permitiendo en su vida. Aquí hay una frase, Dios es fiel y sus expectativas sobre nosotros es de que seamos fieles. En otras palabras, Dios es fiel. Aquí no se trata de dudar de la fidelidad de Dios, sino que también Dios espera que tú y yo seamos fiel. El problema es que reclamamos que Dios no es fiel, que Dios no se manifiesta, que Dios no hace esto, como si nosotros cumpliéramos al pie de la letra con Dios.
Y dice Dios, no. Aquí el problema no soy yo. Yo sigo siendo fiel. Yo soy Dios. Yo no miento. Pero yo espero que tú seas fiel también. Que tú seas fiel. Ahora, en esta mañana estoy iniciando una nueva serie que le he llamado Las Promesas de Dios. Hoy, amados, vamos a hablar sobre la fidelidad. Porque hay muchas promesas que Dios nos da en su palabra. Hay increíbles promesas que Dios, pero no me alcanza la vida para hablar de todas las promesas que tenemos en Cristo. Pero con que toquemos las más importantes del carácter de Dios sobre nosotros, entonces, amado, eso es más que suficiente. Pero para empezar en esta serie, déjenme compartir con ustedes algunas verdades sobre las promesas de Dios. Algunas cosas que tienes que comprender, que es verdad, que amado, que una vez que aceptes todas estas verdades, tu vida va a ser diferente. Número uno, hay promesas con condiciones. En otras palabras, estas son las promesas en donde Dios ha hecho algo y nosotros debemos responderle. En otras palabras, la promesa de la sanidad viene muchas veces con condiciones. Si no, fíjese, amado, dentro del cuadro, cuando Jesús estaba en la tierra, amado, le dijo al paralítico, levántate. Cuando le dijeron, Señor, si quieres sanarme, y dijo, sí o no, sí quiero. Cuando le dijo al ciego, ve y lávate al estanque, había una respuesta de él. Dios dice, yo prometo sanarte, yo prometo darte la vista, pero tú tienes que ir al estanque. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer para que esa promesa se lleve a cabo. Son condicionales. Número dos, hay promesas que ya han sido logradas. En otras palabras, estas son las promesas en donde tenemos la oportunidad de disfrutarlas como hijo de Dios. Entendamos este principio. Ya hay promesas que ya están, amados, en un botón automático para ti, pero a veces no las reclamamos. Es como el hombre que compró un boleto en un crucero, pero se preparó llevando pan y queso para hacer sándwich de queso. Porque, amado, dice, no, ya me gasté todo en el crucero, amados, y era su primera experiencia, amado, y andaba con sus amigos, y siempre entre las comidas, amado, cuando llegaba el tiempo de las comidas, le decía a sus amigos, ahorita regreso, se iba, se desaparecía, amado, y se iba a su cuarto, se preparaba su sándwich de queso, en la mañana, al mediodía y por la tarde, sándwich de queso. Casi al final del crucero los amigos le dijeron, oye, ¿por qué nunca has querido comer con nosotros? No, pues no puedo. ¿Por qué no puedes? Dios, vente con nosotros, estás con nosotros durante el día y platicamos, la pasamos bien, pero siempre a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, de la cena, te nos desapareces. Es que no puedo. Es que lo que pasó que cuando alcancé a comprar este boleto para venir con ustedes, ya no me alcanzó el dinero para la comida. Dice, ¿cómo que para la comida? Sí, me voy a mi cuarto y ahí hago mi sándwich de queso. Y dice los amigos, no, lo que pasa es que tú no entendiste. En este crucero las comidas iban incluidas. Y muchos de ustedes se la pasan en la vida comiendo sándwich con queso. ¿Estamos bien? ¿Acaso no se dan asco ya de tanto queso amarillo en su sándwich? Cuando tienen todas las promesas ya de Dios diciendo, aquí está todo, disfrútenlo. Y no logramos a disfrutar las promesas que Dios nos da todos los días. Hay otras promesas, número 3, que hay promesas que aún no han sido cumplidas. ¿Sabía usted que hay promesas que en el futuro se van a cumplir? Por ejemplo, un día dice la Biblia, esa promesa de que Cristo va a regresar por su iglesia y por su pueblo se va a cumplir. Todavía es una promesa que no se ha cumplido. Pero si Él prometió regresar por nosotros, Él lo dijo y Él es fiel y se va a cumplir, pero todavía no se cumple. Así que hay promesas que todavía no se han cumplido. Número 4, hay promesas para aquellos que han creído. Conforme a tu fe, será hecho. Esta es la promesa para los que han creído. Para los tomases no. Para aquellos que dudan, no. Y si llega un momento en tu vida que a la fe empiece a menguar, más dile, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Quiero seguir creyendo en ti. Amado, ¿qué le dijo José a Jesús, a María y a Marta? No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y si usted ha creído, sosténgase a esa promesa y a esa palabra, que ese milagro ya viene en camino.
pero son promesas para los que hemos creído. Pero también, número 5, hay promesas para aquellos que han rechazado lo que Dios ha dicho. Estas son las promesas, inclusive ahí le va. Estas promesas conllevan consecuencias, porque usted no ha creído, no se va a hacer. Amado, se va a hacer conforme a su fe. Y si usted no cree en lo que Dios dice, ¿por qué esperar algo de Él que ha dicho cuando no le cree en lo que dijo? Así que hay gente que se pierde de la bendición. Yo recuerdo hablando hace muchos años con un pastor que su iglesia no crecía, que la gente no venía, y luego le dije que no había gente nueva, y le dije, bueno, ¿y por qué no haces un llamado al altar para que la gente reciba a Cristo? ¿Y para qué? De todos no van a pasar. ¿Conforme? Pues por lo menos los que están ahí que vuelvan a pasar y se arrepientan para que traigan gente nueva, ¿no es cierto? El problema está de que hay gente que se ha perdido de las promesas por no creer en lo que Dios ha dicho. Por no creer. Y número 6. Todas las promesas se encuentran en la palabra, la Biblia. No, usted no va a encontrar ninguna promesa que contradiga que no esté en la Biblia. Usted no va a decir, bueno, no está en la Biblia, pero Dios habló directamente conmigo. No, esos fueron los frijoles de burritos que se aventó en la noche. Dios no va a hacer nada en contra de lo ya establecido. Y para entender sus promesas, tú y yo debemos estar leyendo su palabra. Tú y yo debemos de estar leyendo su palabra. Qué importante, por eso nos damos, amado, a la tarea del devocional. Amado, por cierto, ya llegaron los nuevos devocionales, inglés y español, de marzo. Así que puede ir y comprar su devocional. ¿Por qué? Porque usted se está alimentando constantemente de la enseñanza de la palabra. Vivimos en una época en la que no habrá excusa, y más en este país de los Estados Unidos. Es decir, amado, que la gente diga, es que nunca conocí a Cristo. Cuando por donde quiera se habla de Cristo. La televisión, los medios sociales, las iglesias, se ha hablado de Cristo. Amado, o que alguien diga en este país, es que nunca pude tener una Biblia en mis manos. No. Sí hay Biblia. Y si no la tienen, vete a a hotel o a un hospital, ahí hay uno de los Gedeones, por lo menos. Pero de que hay Biblia, no va a haber esa excusa. Todas las promesas están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Por eso vamos a tomar una semana para considerar estas promesas que Dios nos da. Y vamos a excavar esas promesas como un nuevo creyente que acaba de venir a Cristo. Eso es tener un hambre de buscar la palabra de Dios para obtener respuestas a las preguntas que tenemos y seguir permaneciendo firmes en las promesas de Dios. Este es el deseo, amado, es un deseo de ser obediente a su palabra y la fe de pertenecer en su palabra aun cuando estemos en plena oscuridad, porque sabemos que la fidelidad de Dios es más profunda que nuestra fe. Fíjese lo que le estoy diciendo. Amado, tú tienes que escarbar a esa fidelidad de Dios, a esa promesa, porque esa fidelidad es más profunda que tu fe. Y entre más le buscas, mientras más le escarba, más secretos vas a encontrar para tu vida a cada momento. La Biblia, el libro que tú y yo manejamos como el guía de conducta, la Biblia, amado, ha resistido la prueba del tiempo. Por eso ha sido la palabra y no vuelve vacía. Por eso a veces me llama la atención cuando hay gente que, Señor, bendice tu palabra. No, la palabra de Dios es bendita. Mejor, bendícela en mi corazón. Aquí. Que no vuelva vacía, que mi terreno, el terreno de mi corazón. Pero a veces, una vez, la costumbre que yo tenía antes, o que teníamos cuando estábamos creciendo, nos daban una Biblia y íbamos con el pastor. Pastor, ¿puede orar por la Biblia? ¿Cómo orar por la Biblia? Oro por ti mejor. Ahora, entendíamos la ignorancia y el buen corazón. Pero, ¿cómo vas a orar por la Biblia cuando ya es bendita? Es la palabra de Dios. Mejor voy a orar para el que tiene esa Biblia y la pueda leer. Así que la Biblia, a través de los tiempos, ha resistido la prueba del tiempo. Ha sido, es y será. Mi palabra no vuelve vacía. Cielo y la tierra pasará, pero mi palabra. Ahora, ¿por qué dudar de esa palabra?
¿por qué no reclamar las promesas de Dios? Porque si creemos que Dios es el creador, si creemos que Dios nos ama y Él nos ha prometido un camino para nuestra salvación, entonces aquí debemos creer que Él puede proteger su palabra y mantener su unción sobre ella para lograr lo que Él dijo que lograría. Yo le creo a Dios. Amado, si me dice mi Biblia que Dios causó que un burro hablara, ¿sabe qué? Yo le creo. Aunque mi instinto, amado, me diga, humano, no es cierto. Pero yo ya lo comprobé, porque ¿cuántos han visto la película de Shrek? ¿Verdad que habló un burro? Esa idea se la robaron a Dios. Y si en lo natural tú dices, ¿cómo puede ser que un burro hable? Y si tú le estás diciendo eso a tu esposa para debatir ese punto, a ver, vieja, ¿cómo puede ser que un burro? Y tu esposa te enseña al espejo, mira, está uno hablando aquí. Porque hay cosas en la Biblia que tú dices, ¿cómo puede ser eso? Pero yo decido en el poder sobrenatural de lo que es Dios, creerle. Me va mejor cuando le creo que cuando lo dudo de todo lo que Él está haciendo. Mire lo que dice su palabra. Salmo 119. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Yo le creo. Eso quiere decir que si yo le creo, tengo que dejarme guiar por ella. Si es una lámpara a mis pies, tengo que dejarme guiar por ella. Y es una luz en mi sendero. El problema es que muchos leemos este versículo, pero no dejamos que Dios guíe nuestro camino. Mire lo que dice Juan 8, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, aquí está el secreto para vivir una vida de libertad. Ser fieles a las enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? ¿Quieres ser libre de todos mis hermanos que van a ACR? Aquí está el secreto, conocer la palabra de Dios para ser libre. Salmo 32, 8 dice, yo te haré saber, mire el consejo de Dios, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. En otras palabras, yo veo que, amado, que cuando estoy en el momento de la confusión, en el momento donde no sé a dónde partir, dice Dios, mis ojos están puestos en ti y yo no te voy a dejar. Yo te voy a aconsejar dónde caminar, dónde dar vuelta. Mira lo que dice Josué. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás ¿qué? A ver, ¿cuántos de ustedes quieren ser prosperados por Dios? ¿Cuántos de ustedes desean éxito por Dios? Más de unos cuantos. Todos los demás están a gusto con la vida miserable que se lleva. ¿Verdad que? A ver, otra vez la pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prosperados por Dios? ¿Y cuántos de ustedes quieren el éxito que Dios ofrece? El secreto está en su palabra. El secreto está en su palabra. Dios se preocupa tanto por cada uno de nosotros que nos ha dado una guía para que la vida siga adelante. Esa guía es la Biblia, es su santa palabra. Todos los que somos creyentes somos estudiantes de la palabra de Dios a través de nuestra vida. Por eso es importante, amado, escudriñar las Escrituras, porque dan testimonio del Dios verdadero. Aquí hay promesas para ti, hay promesas para mí. Por la Biblia podemos tú y yo conocer varias cosas. Número uno, podemos conocer, amados, por la Biblia crecemos en nuestra fe. ¿Quieres crecer en tu fe? Porque todos tenemos fe, pero no todos tenemos la misma medida de fe. Y es a través de la Biblia que tú y yo podemos tener fe y nuestra fe tiene que ir creciendo. Por la Biblia, número dos, podemos ver una imagen más amplia de lo que Él está haciendo y ha hecho. En la Biblia puedo conocer más del carácter, más de la obra de Dios, más de lo que Él está haciendo, amado, en viendo lo que hizo en el pasado. Porque si Él estuvo con su pueblo y los acompañó, amado, y es el mismo Dios, ¿por qué no va a estar conmigo? Por la Biblia. Número 3, podemos ver su amor por nosotros y expresar su amor a los demás. Amados, yo quiero conocer el amor de Dios. En la Biblia me dice que Dios es amor y nadie tiene mayor amor que el Dios. Entonces, cuando Dios me da la revelación de su amor, yo tengo la capacidad de poder amar a alguien más. Juan lo dice, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y no amar a tu hermano que lo ves. El problema es que no estás conectado con el amor de Dios, no has entendido ese amor.
Por la Biblia. Número 4. Hay sabiduría y conocimiento. Por la Biblia hay sabiduría y conocimiento. Esto es importante. Hay promesas en la Biblia que ya han sucedido. Hay otras promesas que están sucediendo hoy en día. Pero también hay otras promesas que un día van a suceder en nosotros. Y cada uno de nosotros necesitamos no solo estar conscientes, sino estar aferrados y consolándonos al mismo tiempo. Porque mucha gente en los momentos difíciles de su vida se olvidan de las promesas de Dios. Se olvidan. Mire, ahí le va. El COVID desalentó a mucha gente. Cuando tienes un conflicto con alguien en la iglesia, te hace hacer cosas que no son de Dios. ¿Pero por qué? Porque dejas de agarrarte de la Biblia, de la palabra. Y Dios nos dice que tú y yo tenemos que declarar esas promesas. Creer que Dios no puede proteger su palabra sería como decir que Dios está limitado por lo que otras personas me dicen o nos dicen. Yo creo en Dios, no importa lo que pueda decir otras personas. Mire, muchas personas han tratado de contradecir la Biblia. Le buscan un pero, le buscan una falla. Pero lo mejor que puede hacer esa persona es que, amados, dicen, es que cuando no pueden contestar algunas preguntas, es que no tenemos todas las preguntas. ¿Sabe por qué? Porque, amados, estas personas se limitan a la inteligencia humana, no a la inteligencia de Dios. Entendamos. Y por eso andan buscando, como les decía ahorita, a algo o a alguien o una razón para razonar y tener una excusa. Y se pierden de muchas de las promesas de Dios. Una de las cosas que el cristiano tiene que aprender, porque tú y yo caminamos en este mundo natural, es aprender a entrar a lo sobrenatural, reconquistar y reclamar las promesas de Dios para traerlas al mundo natural que tú y yo vivimos. Pero tienes que aprender a entrar al mundo sobrenatural, donde el poder de Dios se mueve, donde tú y yo tenemos todas las promesas en Cristo Jesús. Ahora, está bien con nosotros, puesto que Dios mismo así dice, que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así que si tú tratas de razonar a Dios a tu limitación de inteligencia, te vas a atorar, te vas a llegar a un tope. Por eso es muy importante de entender, de decir, Señor, esos son lo que le llamamos milagros. Las promesas llevan una etiqueta llamada milagro. No lo vas a entender. ¿Cómo fue que se movió? ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo fue que Dios hizo? Para eso se llama milagros. Y es ahí donde yo digo, Señor, esa es tu parte, pero yo le creo a tu palabra. No sé de ustedes, pero yo quiero, inclusive deseo que mi Dios sea más inteligente que yo. Inclusive yo quiero y deseo que Dios sea más fuerte que yo. Y estoy agradecido en dejarle a Dios el control de mi vida, puesto que a veces, amado, yo no he hecho muy buen trabajo en dirigir mi vida propia. Es cuando le dejo a Dios el control de mi vida que las cosas, a pesar de que no me gusten, salen mejor. A eso se le llama fe, porque no puedo dudar de la fidelidad de Dios. Lo que sí sé, que Dios me prometió que nunca me iba a dejar, que nunca me iba a abandonar, que Él iba a estar conmigo todos los días. Así como cantamos este canto de la bendición, que va a estar conmigo, con tus hijos, con los hijos de tus hijos. Eso se llama la fidelidad de Dios. Esa es una promesa para ti y para mí. Ahora, cuando Dios nos dice que es fiel, ¿qué es lo que nos está realmente diciendo? Bueno, dos cosas. Él nos está diciendo que se puede confiar en Él. Cuando Dios nos dice que Él es fiel, es que podemos confiar en Él. Todos hemos sido heridos por otros que profesan fidelidad. No, te has topado con, yo soy un amigo fiel, aquí estoy, soy tu amigo. Yo he tenido muchos amigos que me han dicho, es un amigo de pactos, y cuando llamado hay un impacto en mi corazón y en mi vida, esos amigos de pacto se borran. Te dejan mal, se van. Personas que nos dijeron que se podía confiar en ellos. Inclusive yo recuerdo de un amigo que cuando empecé a decir, no, pastor, yo creo que usted va a contar conmigo hasta que los dos salgamos por los pies por delante. Bueno, pues no se muere él ni yo, y él ya se fue. Porque when the tough gets going,
the going gets off. En otras palabras, los amigos te van a decepcionar. Los amigos te van a dejar. Pero Dios dice, si yo te dije que yo voy a estar ahí, ahí estoy. Vino una persona hace algunos años atrás, dijo, pastor, yo pensé que tenía muchos amigos, pero me di cuenta que nomás tenía uno. Y no estaba contando a Cristo, sino a uno, un ser humano. Le dije, pues darte de privilegiado que además tienes uno, porque hay gente que no tiene ninguno. Tendrás conocidos, tendrás gente que te conozcan y que sean... No, pero esos no son amigos. Esos es gente que cuando te ganas la lotería te dicen hasta compadre. Te dicen la compadre. Así que, amado, Dios no puede mentir. Amado, inclusive el carácter de Dios es digno de confianza. Se puede confiar en Él. Eso está en contra del mismo carácter de Dios, el mentir. El mentir. Dios no te va a mentir. Hay un lema, me gusta mucho como el cuerpo de Marina tiene un lema. Semper fidelis. La versión corta, semper fi. Es en latín, que significa siempre fiel. ¿Sabía usted que Dios es siempre es fiel? Dios siempre es fiel, no importa en qué situación estés. La fidelidad de Dios no se basa en la situación por la que estamos pasados solo porque la vida es dura. Amado, porque mucha gente piensa decir o dice, amado, es que en el momento difícil de mi vida no sentía a Dios. No, ahí estaba. Es como el canto o la poesía de las huellas. Amado, dice, Señor, miré en la arena una sola huella en mis tiempos más difíciles de mi vida. Dice Dios, sí, es que eran mis huellas porque yo te llevaba cargado. Cuando la persona piensa, es que son mis huellas, no, eran las huellas mías, dice, porque tú ibas en mis brazos. Tú ibas en mis brazos. Tenemos que entender que Dios siempre es fiel. He visto a muchas personas en esta iglesia que han estado heridas, en sufrimiento y lastimadas. He visto que en sus temores y sus frustraciones. Y tengo que recordarles que no puedo explicarles porque han llegado puntos en mi vida donde le digo, no sé qué decirte. Lo único que te podría decir es que Dios es fiel. Y puedes probar la fidelidad de Dios. Es una promesa en tu vida. Así que Dios puede ser confiado. Lo segundo que Dios nos dice cuando Él le dice que es fiel, es que de lo que Él no nos saca, nos ayudará a salir adelante. En otras palabras, porque muchas veces tú y yo queremos que Dios nos saque del apuro, ¿no es cierto? A ver, Señor, que se mueran los feos. Dice, no, pues me voy a quedar solo en el planeta. De lo que Dios no te saca, Él promete estar contigo. Si Dios no te va a retirar de un problema, te va a ayudar a salir adelante. Es lo que sí creo. La fidelidad de Dios significa que lo que Él dice y hace es cierto. Tal vez tú querías que literalmente te sacara. Dice Dios, no, te voy a dar la resistencia para que salgas de ahí. Con su tiempo. Es por eso por lo que necesitamos conocer la palabra de Dios en nuestras vidas. Sus respuestas se pueden encontrar en su palabra porque, amados, puede ser una promesa que es para todos nosotros los cristianos. O puede ser que Él te está diciendo en tus tiempos difíciles, yo voy a demostrar mi poder obrando a través de la resistencia. Porque tal vez Dios no te va a sacar de ese problema, pero te va a dar el poder para que aguantes y puedas salir. ¿Cuántos de ustedes leyeron el devocional cuando trató con la vida de Job? Que dice, yo voy a salir más puro que el oro. Pero para que pases y seas como un oro que tiene valor, tienes que pasar por el fuego. El refinador te pasa por el fuego. Y el refinador, el que está trabajando el oro, decide cuánto tiempo y qué tantos grados darle de fuego, amados, a ese oro. Así que, amado, el tiempo es de Dios. Porque a veces en tu vida y en la mía, Señor, me gustaría que ya, inclusive, es como la gente que dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor, ya. Estás pidiendo paciencia y te me desesperas. Dice Dios en su palabra a través de Santiago, que si pides paciencia, la única manera de desarrollar tu paciencia es a través de ¿qué? Las pruebas. O sea, cuando tú estás pidiendo paciencia, Dios te manda pruebas. Es lo que quieres, hijo. Ahí te van las pruebas. Y luego te toca la suegra. Te toca ese cuñado conchudo que tienes. Pues querías paciencia, pues estoy yo.
Así que aún en eso tenemos que saber cómo pedir. Aún en eso tenemos que saber cómo pedir. De cualquier manera, como creyentes, Él promete que nunca nos va a dejar ni abandonar. Y esto nos debe consolar. Me encanta lo que dice 1 Corintios, otra vez, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, o sea Dios, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En muchas ocasiones hemos aclamado a Dios y le hemos dicho que lo que ha estado pasando en nuestra vida ha sido más duro de lo que podemos soportar. Amado, yo voy a decirte algo, Dios siempre ha estado contigo. A pesar de que tú digas, ya no aguanto, ya no tengo la energía para otro día más, pero yo quiero decirte que Dios no te ha dejado. Inclusive, cuando tú estás, amado, en lo peor de tu vida, es cuando tu fe debe reposarse más en Él, porque Dios sabe sorprender. ¿Qué dice Efesios capítulo 3? Miren lo que dice, así que al que puede hacer muchísimo, grandioso lo que quiere decir, o extraordinarias cosas, más de todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra efectivamente en ¿quién? En nosotros. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué tanto del poder de Dios tienes en tu vida? ¿Qué tanto del poder? Todos hemos tenido muchas fiestas de lástima. Pobrecito yo. Pobrecito. Y Dios dice, deja de llorar, chiquito. No, si se la tengo que ilustrar. Porque a veces me preguntan, pastor, ¿de dónde agarra todo eso? Pues de ustedes, los oigo. Pues de quién más. Pero mucha gente se va por una fiesta de lástimas. Pero yo voy a decirte algo, no importa cuáles son tus fiestas de lástima, la fidelidad de Dios no cambia. Él sigue siendo fiel. Él es el mismo, fíjese, fue el mismo Dios que mantuvo al pueblo de Israel con vestidos y zapatos en el desierto durante 40 años sin que se desgastaran. Ahora, el único problema de las mujeres es que no pudieron estrenar seguidos zapatos. Pero por 40 años, ropa y zapatos no les faltó. Ese es el Dios de la fidelidad. Ahora, ¿cómo podemos saber que Dios es fiel? Bueno, dos cosas que voy a dar contigo rápidamente. ¿Por qué lo dijo? Simplemente porque lo dijo. No dude de lo que Dios dice. Y esta razón debería de ser más que suficiente, ¿no cree? Si Dios lo dice, Señor, te creo. Te creo. Fue cuando Cristo le dijo a Pedro, vamos a pescar. Y Pedro le inventó todas las excusas. Señor, ya hemos ido, no hemos pescado nada. Y todavía van al mar profundo y Jesús dice, avienta tus redes. Dice, mira Señor, ya lo hicimos otra vez. Ya te lo voy a explicar, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Porque Dios lo dice. Mira lo que dice 1 Corintios. Fiel es Dios, quien nos ha dado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Te da el privilegio de tener y disfrutar de un compañerismo con Cristo. El Salmo 36 dice, tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. ¿Por qué dudar de esta palabra? ¿Por qué no creerle a Dios en esta palabra? ¿Por qué no abrazar la palabra de Dios como lo dice? Y si Él lo dice, es más que suficiente. Sí, tu marido puede cambiar, sí, tu esposa puede cambiar, sí, tus hijos pueden cambiar, sí, tu trabajo puede cambiar, sí, tu economía puede cambiar, pero tú tienes que creerle a Dios, porque la Biblia dice que Él nunca te va a separar, nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Simplemente le tienes que creer a Él porque Él lo dijo. Y número 2, porque Él nos da ejemplo de la fidelidad. Dios nos da un ejemplo, Él cumple al pie de la letra. Si usted corrió una carrera de 100 metros, pero solo recorrió 95 metros, no tendría sentido porque no terminó la carrera, se dio por vencido. ¿Qué tal que le faltaban 5 metros más para llegar a la victoria y se dio por vencido? Nomás llegó a los 95. Dios nos da ejemplo que lo que Él ha empezado lo va a terminar. Si el banco cobrara su cheque de pago y el 90% de las veces le devolviera
la cantidad correcta de dinero. Usted se sentiría de volver a ese banco diciéndole, mira, te he traído todos mis cheques cuando me pagan y como el 90% de las veces me das la feria correcta. El otro 10% me sales debiendo. ¿Regresaría usted a ese banco? ¿Verdad que no? No sería fiel. Amado, usted no, ya le perdería la confianza. No estaría de acuerdo. Una persona fiel es aquella que termina la carrera. Por eso les decía al principio que Dios también espera que tú seas fiel. Un Dios fiel hace lo que Él dijo que iba a hacer. Por eso le puse esta frase: un Dios fiel guarda sus pactos. Una persona fiel guarda sus mandamientos. En otras palabras, Dios va a guardar sus pactos porque Él es un Dios de pacto. Él dice, yo te voy a dar ejemplo y lo he hecho. Pero una persona fiel, si tú eres fiel, tú vas a cumplir con los mandamientos de Dios. Vas a cumplir con ellos. En conclusión, el ser fiel significa digno de confianza. Dios es fiel a nosotros. El otro lado de esa relación con Dios es que Dios espera que su pueblo sea fiel y que también sea digno de confianza para hacer lo que Él ha prometido esa persona hacer. En otras palabras, si tú estás reclamando la fidelidad de Dios, Dios te dice, tú me prometiste esto y no has cumplido. Que me ibas a servir, que ibas a estar ahí. Yo te he dado ejemplo de cómo hacerlo, ¿por qué no aprendes eso? Miren lo que dice, amados, inclusive voy a decirles algo, la fidelidad de Dios, cuando Dios es fiel, no siempre se nos regresa en dinero o en cosas, pero sí podemos ver que la fidelidad de Dios es una bendición. Lo vamos a ver de una manera u otra. Hebreos 10 dice, manténganse firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. En otras palabras, aguanta vara, no te des por vencido, porque aquel que prometió que iba a estar contigo, va a estar contigo, pero tú tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte firme. Para todos ustedes que están pasando por tiempos difíciles, estoy orando y creyendo en Dios y que están a la orilla de una bendición. Usted debe aferrarse y continuar siendo fiel. No se dé por vencido, no deje su fe, no renuncie a su relación con Dios. Una pregunta, ¿puede Dios confiar en que será fiel a Él? O sea, si tú dices, bueno, yo confío en Dios, ahora la pregunta sería, ¿puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en ti? Nos mantenemos firmes en sus promesas, pero ¿puede Dios confiar en nosotros para mantener nuestro compromiso con Él? Si tú le prometiste a Dios, te voy a servir, si tú me sacas de esta situación, si tú me ayudas, si tú me das un trabajo, si tú me bendices, ¿podrá Dios contar contigo? Cuando Jacob tuvo una experiencia con Dios y que vio el cielo abierto, ángeles que bajaban por una escalera, dijo, esta no es que una casa de Dios, puerta al cielo. Es lo que dijo. Señor, si tú me prometes, fíjese lo que, si tú vas conmigo y me bendices, yo voy a ofrecerte siempre el diezmo de todo y voy a hacer una casa para ti. Y a los años se cumplió, pero Él cumplió. Muchos de nosotros hacemos promesas que no le cumplimos a Dios. Se puede dar cuenta de que la bendición de otras personas a veces depende de nuestra fidelidad. Hay gente que no ha sido salva porque tú y yo no hemos sido fiel, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esa gente, si tú y yo no hacemos lo que Dios, amados, quiere que hagamos o le prometimos a Dios, está propensa de irse al infierno porque tú y yo no cumplimos las promesas. Fíjese la responsabilidad que tenemos. Amados, somos embajadores de Cristo en un mundo que está muriendo sin Jesús. El mundo necesita mirar nuestra fe fuerte en las promesas de Dios. Necesita vernos firmes, incluso en nuestros momentos más oscuros. Porque cuando el mundo está observando tu fe, el mundo está obrando tu amor por Dios que no ha menguado, ese mundo dice, yo quiero conocer a ese Dios que tú tienes. Yo quiero saber de ese Dios. Pero si no, el mismo mundo va a decir, perdón, ¿a qué Dios me dijiste que servía para no servirlo? Porque si a ti te dejó abajo, ¿qué va? Así que mucha gente puede irse al infierno por nuestra infidelidad a Dios,
por no cumplir, por no terminar. Por eso tenemos que ser fiel. El mundo necesita ver esa fuerte fe en nosotros. Se necesita que haya una transformación que se lleve a cabo. El mundo necesita que a través de las promesas y la palabra de Dios, tú experimentes la fidelidad de Dios en tu vida y tu vida empiece a cambiar, a mejorar. El mundo necesita ver la imagen de Dios a través de nosotros. De que tú y yo somos testimonios de un Dios poderoso. Que lo que Él ha cumplido, lo que ha prometido, lo está cumpliendo en nuestras vidas. ¿Se da cuenta ahora de qué tanta influencia podríamos tener en la vida de otras personas que entran en contacto con nosotros? ¡Wow! Simplemente si tú experimentas la fidelidad de Dios, pero Dios se tarda todavía en responder a tu llamado, pero de que estás consciente de que Dios está ahí, el mundo está viendo de cómo le estás haciendo. Y en su momento más difícil van a recurrir a ti diciendo, háblame de ese Dios que te ayudó a ti o que te sostiene. Porque las promesas de Dios no vuelven vacías, son para ti. Y tenemos que entender que Él es fiel al pie de la letra en todo esto. ¿Aprendió algo en esta mañana? Se va a poner interesante esta serie sobre las promesas de Dios. Hoy hablamos de la fidelidad de Dios. Ahora, yo voy a hacer algo, así como están, cierren sus ojos. Si aquí hay personas que necesitan reforzar su fe en Dios, acercarse a Dios, escuchar la voz de Dios para sus vidas, estás en el lugar correcto. Dios quiere darte una probadita de su fidelidad. Dios quiere confirmar contigo su fidelidad. Tal vez tú estás diciendo, es que no siento ahorita nada, Dios. Es que yo no siento que Dios está ahorita conmigo, como que me ha abandonado. Dice Dios, no, aquí estoy. Y yo no sé cómo has venido este día, cómo ha llegado tu corazón, pero lo que sí sé, que este Dios que prometió estar contigo, lo puede cumplir. Lo puede cumplir.